Buen día a todas y todos. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más personas y comenzamos y damos inicio a este webinar. Listo, yo creo que podríamos comenzar. Ya son las 10, las 9:03. Ana Cristina, ¿será que quieres hablar? Hola, muy buenos días. No, nada más darles la bienvenida. Muchísimas gracias por unirse hoy. Y yo más bien les dejo con Juliana para aprovechar el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues antes de comenzar este webinar, les comento un poco que esta primera parte va a estar enfocada en, pues como tal, la instrucción o pues esta sesión de capacitación de ética en el trabajo con datos. Y pues después de esta sesión, la idea es mostrarles un poco las herramientas que ha disponibilizado DataSketch para ustedes para que puedan subir sus datos y visualizar y hacer gráficas de la información. Entonces, pues si quisieran saber un poco cómo usar las herramientas, pues se pueden quedar unos minutos después de terminada esta sesión y pues ahí vamos avanzando un poco en, en mostrarles las herramientas. Listo. Entonces, pues como ya les dije, esta sesión va a estar enfocada en el trabajo de los datos en un enfoque ético. Y pues vamos a comenzar esta sesión. Está organizada por DataSketch. Yo soy Juliana Galvis, soy la directora de Gobierno Abierto de DataSketch. Y pues estas sesiones están patrocinadas por IVOS y Right Here, Right Now. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar un poco de los puntos con los que partimos cuando trabajamos con los datos desde un punto de vista de la ética. El primero es hablar de la disponibilidad y el acceso a la información, que se refiere pues principalmente a los datos que deben estar disponibles pues en su conjunto, preferiblemente pues mediante descarga a través de formatos abiertos o a través de internet y estar disponibles de forma conveniente y además modificable, es decir, en unos formatos amigables, como ya lo vimos en la sesión pasada, en unos formatos tipo Excel o CSV separados por coma, eh, entre muchos otros. Ahora bien, pues luego partimos de la reutilización y la distribución y la redistribución, que se refiere principalmente a los datos que deben ser proporcionados bajo términos que permitan su reutilización y además su redistribución, que incluya, por ejemplo, el entremezclado de conjuntos de datos, el entremezclado de bases de datos, la posibilidad de acceder a otras bases de datos a partir de
una base de datos propia, entre otros. Bueno, buenos días a todas las personas que están escribiendo en el chat. Y la tercera, digamos que el tercer ítem o el tercer, el tercer característica con la que partimos cuando hablamos de la ética en el trabajo con datos es en la participación universal. Esto quiere decir que pues existen proyectos con datos que permiten utilizar, reutilizar y además redistribuir la información contenida en ellos y además tiene que tener ahí un enfoque de no discriminación en contra de las personas o grupos que participan o usan esta misma información. Esto lo vamos a ver a continuación, pero principalmente este es un punto fundamental cuando hablamos de la ética en el trabajo con datos y es el tener en cuenta que nuestros proyectos o nuestro trabajo con los datos puede llegar a plantear una solución a la discriminación, pero a la vez puede llegar a plantear una posible barrera, un posible reto en términos de la discriminación o la participación universal de personas o grupos históricamente discriminados o marginalizados de el acceso, por ejemplo, a la información o el acceso al uso de los datos o el acceso a, por ejemplo, servicios públicos básicos que tienen que ver casi que directamente con el uso o la disponibilización de los datos. Listo. Partiendo de esto, partiendo de estos conceptos o de estas características que tomamos en cuenta cuando trabajamos con los datos, este es un ejemplo inicial de cómo se podrían trabajar los datos en un sentido, en un sentido ético y este es el caso particular de Datasketch, pues donde la empresa de Datasketch es Random Monkey, que contiene, digamos, pues una serie de parámetros que están contenidos en el código de ética para la aplicación de proyectos basados en datos, como pues la gestión de los códigos. Como ya sabemos, pues usamos códigos y software libre, pero además que tiene una filosofía de la apertura a la información, pero además de salvaguardar la seguridad de las personas con las que trabajamos o nuestros clientes o incluso pues, poblaciones con las que podemos trabajar. También incluye la publicación de análisis de datos, teniendo en cuenta, por ejemplo, información sensible, el trato con usuarios y usuarias, el tema de pues este enfoque en periodismo de datos que tenemos para contar historias con la información de manera que respondan a la verdad y pues además pues una serie de parámetros o de características para los tratos dentro del equipo. Listo. Ahora entremos un poco en materia de qué es lo que concebimos como la ética en el trabajo con los datos. Esta definición o este concepto es muy acuñado por el Open Data Institute, que define la ética de los datos como una rama de la ética que evalúa las prácticas de los datos con el potencial de llegar a tener un impacto positivo o adverso en las personas y en grupos sociales. Esto pues enfocado en la recopilación, el intercambio y el uso de los datos. Lo que sugiere pues además que la ética de los datos se relaciona con las buenas prácticas en torno a cómo vamos a recopilar, cómo vamos a utilizar y vamos a compartir la información. Esto, digamos que este trabajo de la ética con los datos tiene que ver con pues, decisiones sobre qué datos vamos a recopilar desde el punto cero de qué es el tipo de información que vamos a recopilar, qué tipo de información vamos a excluir de nuestro proyecto con datos
y qué tipo de información puede llegar a afectar a grupos sociales o personas. Por ejemplo, cuando hablamos de un proyecto que trabaja decisiones automatizadas, podríamos pues llegar a excluir o a determinar cuáles son las personas que, por ejemplo, pueden llegar a gozar de un subsidio a vivienda en un país. Ese podría ser un ejemplo de cómo usar un proyecto con datos, cómo se puede usar un proyecto con datos para de alguna manera beneficiar a ciertos grupos sociales que tal vez tienen unas necesidades económicas de recibir este tipo de subsidios, pero además puede llegar a tener unos efectos adversos en personas que tal vez, por ejemplo, están siendo excluidas de este sistema automatizado, y que además tienen pues distintas características de discriminación y demás. Digamos que este tipo de proyectos automatizados o proyectos con datos siempre tienen el riesgo constante de excluir a ciertos grupos sociales que son relevantes y que tal vez pues no se tienen en cuenta. Listo. También, pues, tener en cuenta que en este tipo de ejemplos, en los ejemplos como los proyectos automatizados pues, que eligen ciertos grupos sociales para la recepción de subsidios, también hay que tener en cuenta que este tipo de decisiones también pueden llegar a acarrear riesgos para la seguridad personal de las personas. Si es una base de datos que no se salvaguarda por parte de los gobiernos o por parte de cualquier empresa que esté utilizando este tipo de datos, es muy probable que si esta información no está consignada de manera segura en algún lugar o en algún dispositivo y demás, esto pueda llegar a acarrear riesgos para los datos personales de las personas, como sus direcciones, como sus números de identificación. Bueno, que este no es un dato personal como tal, pero puede llegar a acarrear riesgos a la seguridad personal de las personas. Listo. Entonces, el Open Data Institute dice pues que hay que equilibrar un poco esta noción de los datos abiertos, que cuando protegemos la privacidad de las personas, su confidencialidad, su seguridad, la seguridad nacional, esto puesto que es fundamental tener una confianza por parte de las instituciones públicas o por parte de organizaciones de sociedad civil o gente que trabaja con datos o gente que realiza este tipo de proyectos, pues porque es importante que exista de alguna manera una fe en las instituciones que brindan servicios o las organizaciones de sociedad que brindan servicios, que tienen además una capacidad bastante grande de compartir los datos personales de las personas y además tienen la capacidad de colaborar, de hacer que las personas pues puedan llegar a tener mejores condiciones de vida, puedan llegar a tener pues gozar de los servicios básicos que, digamos, estas instituciones o las organizaciones de sociedad civil pueden gozar. Entonces, pues, tener en cuenta, digamos que equilibrar esta noción de datos abiertos, de acceso a la información, pues DataSketch es... pues en DataSketch buscamos que el acceso a la información sea un derecho imperante en la vida social, pero además hay que equilibrarlo con la protección de la seguridad de las personas y pues el goce de los derechos de las personas. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Algún comentario? Listo. Bueno, entonces la ética en el trabajo con datos, pues
también debe considerar temas que no solamente se refieren a los datos personales, a la seguridad personal de las personas. eh, por ejemplo, si no se publica, porque, pues, por ejemplo, si no se publica la información sobre la ubicación de las paradas de bus en algunos barrios marginales o en algunos barrios pobres de una ciudad, esto puede llegar a acarrear o a significar ciertas desventajas en el acceso a la información o en el acceso a los servicios públicos de transporte de las personas que viven en estas áreas marginales. Porque esto en realidad aumenta las inequidades sociales y además genera pues unos grandes riesgos no solamente para la seguridad personal pues, de la ciudadanía, sino pues puede llegar a reducir la calidad de vida o incluso pues llegar a violentar los derechos humanos de las personas pues porque no existe una disposición de brindarle a las personas pues sus derechos y sus servicios públicos básicos. Entonces, pues tenerlo en cuenta, no solamente hablamos de datos personales, sino también de la defensa de grupos marginales y además proyectos que tienen en cuenta las inequidades sociales y trabajan alrededor de esto. Pues veamos este ejemplo, es el caso de Cambridge Analytica y Facebook. Pues este fue un escándalo mundial que implicó la adquisición de más de 50 millones de datos de usuarios de Facebook en Estados Unidos. Pues esta fue una adquisición de datos de manera irregular o indebida, porque pues no fue lo transparente que se deseaba o no, pues no se realizó una transacción de los datos de manera pública, sino que pues en realidad nunca se supo hasta después, hasta que se destapó este escándalo, que pues estos datos privados fueron utilizados para manipular psicológicamente a votantes en las elecciones de Estados Unidos en 2016, pues donde, como ya sabemos, ganó Donald Trump. Y pues al ser electo como presidente, esto abrió, digamos, un debate sobre, pues, cuáles eran los datos que estaba adquiriendo una red social como Facebook y además de qué manera una empresa privada como Facebook está pudiendo analizar datos, manipular datos y además hacer incidencia en una decisión pública, en una decisión ciudadana, como son las elecciones de uno de los países más poderosos del mundo. Entonces, digamos que esto abrió el debate sobre la necesidad de regular y además de crear unos marcos de derechos sobre la propiedad de los datos y el uso de los datos por parte de especialmente empresas privadas que, pues que no sabemos de qué manera están utilizando nuestros datos y pues se acogen a la medida de que pues nosotras como usuarias aceptamos las condiciones de uso, los términos de uso de este tipo de plataformas, pero en realidad no sabemos para qué está destinado el tipo de información que estamos procesando, consignando y constantemente usando en plataformas como Facebook o como, bueno, otras plataformas que incluyen empresas privadas que analizan nuestros datos. Listo. Entonces, la ética en el trabajo con datos, digamos que la abordamos bajo 3 etapas. Una de ellas es en la administración de los datos, es decir, cuando recopilamos datos, cuando los mantenemos, cuando los compartimos. Este pues es como el core del trabajo con los datos. Cuando hacemos un proyecto con datos, lo que hacemos principalmente es administrarlos, es buscar la manera de recopilarlos, de buscar fuentes de información donde están los datos, pero además los analizamos y además los publicamos. Este es el trabajo de la administración con los datos. En segundo lugar,
es la creación de la información a partir de los datos, es decir, como en forma de productos, en forma de servicios, en forma de análisis, de visualizaciones de datos. Entonces, digamos que ya esta segunda parte es cómo se transforman los datos más allá de la administración de ellos. Y en tercer lugar, la decisión sobre qué hacer y qué decisiones debemos tomar a partir de la información, que este ya es como un paso ya en el último bache del trabajo con los datos o de contar historias con datos, es qué decisiones se están tomando a partir de la información que comunicamos y además qué decisiones tomamos como quienes contamos historias respecto a las decisiones que ya se tomaron pues en las historias que contamos. José Jiménez dice, ¿hasta dónde hay falta de ética cuando hay datos estadísticos que ya son finales, pero no solo para un segmento de población profesional y los mismos indican que su uso sin autorización es un delito? Sí, mi pregunta es entonces, ¿por qué estos datos son públicos? Ok. No estoy entendiendo muy bien. ¿Hasta dónde hay falta de ética cuando hay datos estadísticos que ya son finales? No entiendo muy bien, José. ¿Será que voy a habilitar el micrófono? Eh, un momento, José Jiménez. José, sí, por favor, te voy a habilitar a hablar porque, para que nos cuentes un poco de qué se tratan estos datos tipo profesionales. Ahí creo que ya tienes habilitado a hablar. Buenos días. Buenos días. Ok, gracias, Juliana. No, mi pregunta es cuando en ocasiones uno realiza alguna búsqueda de información y encuentra cierta información que sí es como pública, pero solo para un segmento de población profesional. Y Ya. si uno la quiere utilizar en algún momento, tiene que solicitar alguna autorización para su uso. De lo Sí. contrario, uno estaría cometiendo un delito por no ser parte, tal vez, de ese segmento de población a quien debiera de llegar esa información. Ahí es donde yo me pregunto, o sea, si está restringida su utilización, porque estos datos en algún momento llegan a ser públicos que salen de cierto segmento de población. No sé si me di a entender o enredé más la pregunta, disculpe. Sí, no, entiendo, pero ¿tienes algún ejemplo de cómo qué es ese tipo de información que solo podrían ver el segmento de población profesional? Por ejemplo, un equipo de médicos y que Ya. presentan una parte Sí. de estudios o análisis o algo por el estilo, pero que no es para toda la población. Sí, de acuerdo. Digamos que esta pregunta sobre los historiales médicos y sobre los datos que recopilan los médicos sobre los pacientes es un dilema ético constante en el trabajo con los datos, porque en realidad, much- digamos como que no existe esa disparidad en los balances cuando hablamos de información que es confidencial para una persona, por ejemplo, su historial médico, por ejemplo, la cantidad de personas que sufren una enfermedad específica, que pues es información que está restringida a profesionales en la mayoría de casos, pero cuando se revela esta información a otro tipo de entes, como por ejemplo empresas privadas que pueden utilizar este tipo de datos de historiales médicos para su propio beneficio, por ejemplo, para brindar medicina para esta enfermedad, pues esto ya es otro dilema porque unas personas dicen, eh, es mucho más relevante que estas farmacéuticas o estas empresas privadas usen estos datos para avances médicos
pero por otro lado están utilizando información que es completamente confidencial para tomar ese tipo de decisiones. Y ese tipo de decisiones casi siempre acarrean un beneficio económico para los entes privados. Entonces, bueno, pues este es un dilema ético y pues en el caso de los datos que pues solo tienen información profesional y que si se divulgan sin su autorización es un delito, pues sí, por supuesto, es un delito. Y no sé en qué caso, si tienes un caso, José, de cuando se ha publicado información que es completamente privada, pero luego es pública. No sé cómo cuál te refieras. Por ejemplo, me refiero ahorita actualmente con lo de COVID-19 y que en algún Sí, momento, pues, en cada país o departamento de país hay cierto número de casos nuevos, pero que no dan el dato específico ni dan la región, o sea, no es claro, mencionar nombre de personas, sí, sino que de datos acuerdo. reales, Sí, específicos. A eso sí, me refiero. sí, de acuerdo. Este tipo de información que, o sea, mejor dicho, no se puede revelar información que sea de interés privado solamente de las personas. Por ejemplo, los casos de COVID-19, la mayoría de países hemos visto que no revelan el nombre específico de la persona o la dirección de residencia de la persona o el posible, por ejemplo, el hospital donde se encuentra esa persona. Esto pues es información completamente confidencial y no debería constituir, pues no debería ser pública. Esa sería mi respuesta corta. Me acordé que en el caso de Bogotá, aquí en Colombia, la Secretaría de Salud del país intenta más o menos revelar información que da cuenta de, por ejemplo, la cantidad de personas que han sido contagiadas en un sector de la ciudad. Sin embargo, la Secretaría de Salud se cuida mucho en ese sentido y lo que hace es hacerlo en un rango o en un área bastante grande como para que pues no se pueda revelar la dirección de las personas que están habitando pues con COVID en la ciudad, en esos sectores de la ciudad. Pero sí, quiero aclarar que este tipo de información médica especialmente es un dilema ético que tiene que ver con estos balances de la información que debería ser pública, de los datos que deberían estar abiertos y deberían tener un enfoque en acceso a la información pública, porque pues, el acceso a la información pública es un derecho fundamental, pero por otro lado, ¿qué tipo de información debería ser pública? ¿Qué tipo de información debería ser anonimizada? ¿Y qué tipo de información anonimizada se podría publicar? Por ejemplo, los casos de COVID-19 en una ciudad podrían ser anonimizados siempre y cuando no se revele el nombre de la persona que Claro. padece la enfermedad, no se revele la dirección de la persona. eh, Tal vez sí se revele, por ejemplo, las comorbilidades, las enfermedades pues que pueden llegar a acarrear un desenlace difícil en la enfermedad o pues bueno, digamos que este tipo de información que constituye el ser personal, esto sí debería ser anonimizado y pues les recomiendo un poco buscar en las legislaciones de cada uno de sus países cómo es este tema de los datos personales y los datos anonimizados. En el caso de Colombia, los datos que son, por ejemplo, de historiales médicos o este tipo de información que constituye la seguridad personal de la ciudadanía, sí es información que debe ser anonimizada. Por ejemplo, las encuestas a hogares, esta es información que es anonimizada a pesar de que se sacan estadísticas de pues, personas en general. Sí. Muy amable, Gracias, gracias. José.
por esa pregunta. Gracias. Listo, entonces, pues sigamos. Estos son, como ya les dije, son, digamos, las 3 etapas del trabajo de la ética con los datos. Y pues veamos un poco como las preguntas que podríamos tener en cuenta en cada una de estas etapas. En la etapa de la administración, en la etapa de la creación de información y en la etapa de toma de decisiones a partir de la información. Listo. Entonces, pues, ¿qué podemos preguntarnos cuando administramos datos? Podemos preguntarnos qué tanta información es sensible o qué tanta información es privada, con la que trabajamos, con qué limitaciones se cuentan en la información, teniendo en cuenta los posibles sesgos, las posibles discriminaciones, las brechas, las omisiones y otros temas que puede haber en la información. Esto, ¿qué quiere decir? Que pues debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con datos, tomemos en cuenta el trabajo de los datos a partir de historiales médicos que, pues, por supuesto, trabajamos, si respondemos a esta primera pregunta, ¿existen datos personales o datos sensibles? Por supuesto que los hay. Mucha de la información que consignamos en los historiales médicos, en los historiales de salud, esta es información personal y sensible. Listo. Lo siento. Y la segunda es qué limitaciones puede existir. Por ejemplo, qué tipo de sesgos puede haber con personas que tienen enfermedades o padecen ciertos ciertas enfermedades, por ejemplo, diabetes o, por ejemplo, hipertensión, pero también otro tipo de enfermedades que llegan a acarrear una gran cantidad de sesgos, por ejemplo, ser VIH positivo o tener obesidad, que son tipos bueno, de padecimientos médicos o de enfermedades o de infecciones que pueden llegar a influir de manera negativa o pueden llegar a discriminar a ciertos grupos de personas, ciertos conjuntos de personas en nuestras investigaciones. La tercera pregunta que nos podríamos hacer, que tienen que ver con, pues, qué datos van a ser compartidos con otras personas o con otras organizaciones. Esta pregunta o estos cuestionamientos respecto a cuál es el tipo de información que vamos a publicar es fundamental y es uno de los grandes componentes del trabajo de la ética con los datos. Es quién va a llegar a tener acceso a este tipo de información que yo estoy consignando o que yo estoy publicando en mi proyecto con datos. Si hablamos de historiales médicos, pues tenemos que tener en cuenta que las decisiones que se pueden tomar a partir de la información que estoy revelando o que estoy dando a conocer puede llegar a ser utilizada de manera incorrecta a como quisiéramos utilizarla en nuestro proyecto con datos. En la producción de proyectos también podríamos preguntarnos temas respecto a las posibles causas de daños o riesgos cuando, por ejemplo, hacemos una visualización de datos que tiene unos componentes gráficos, por ejemplo, que pueden llegar a discriminar o a marginalizar a ciertas personas de la información que estoy comunicando. Ese es el caso en particular de si usamos unas paletas de colores, por ejemplo, que no sean
aptas para personas con daltonismo o con algún tipo de problema de visión para que contraste colores unos con otros, esto podría llegar a causar pues no necesariamente un riesgo o un daño a las personas o grupos pues, con los que estamos compartiendo la información, sino pues podría llegar a excluir a esta persona de conocer la información que estamos compartiendo o de hacer que la persona simplemente pues no esté interesada en nuestros proyectos. Igualmente, ¿cómo pueden las personas corregir información, apelar información o solicitar cambios en el caso de una, por ejemplo, de una base de datos o de una visualización de datos que una persona quiera apelar o quiera corregir? Este sería el caso de preguntarse, de cuestionarse este tipo de cosas. Se publicará la metodología, los metadatos, los conjuntos de datos. Esto es fundamental porque cuando trabajamos estos productos con datos, estos proyectos con datos, muchas veces la mejor forma de aclarar problemas en la recopilación de los datos o aclarar problemas en la comunicación de los datos o en la publicación de los datos es en este caso en la metodología o en unas secciones que incluyan las mediciones del impacto o incluso pues los conjuntos de datos que utilizamos para realizar nuestros proyectos con datos. Entonces, pues en este caso, las fuentes de datos y las fuentes de donde realizamos la extracción de la información, de donde realizamos, por ejemplo, entrevistas a ciertas personas. En ese caso, pues pues es importante preguntarse sobre la metodología, los conjuntos de datos, las mediciones de impacto, entre otros. Y en la toma de decisiones, aquí es importante preguntarse sobre la posible apertura a comentarios o sugerencias del proyecto, especialmente respecto a quienes van a tomar una decisión respecto a la información que estamos publicando, la posibilidad de evaluar un impacto ético en el proyecto, especialmente porque cuando trabajamos un proyecto con datos, casi siempre omitimos esta sección de la retroalimentación que pueda llegar a existir en los proyectos con datos y por lo tanto pues no sabemos en realidad cuál puede llegar a ser el impacto ético, no el impacto cuantitativo con cifras, sino en realidad el impacto que tienen pues nuestros usuarios y nuestras usuarias en términos éticos del proyecto. Y finalmente, pues qué decisiones se pueden tomar en torno a ese impacto que puede llegar a tener el proyecto. Listo, ahora les voy a mostrar alguna serie de ejemplos, como más aterrizando un poco en estas formas de usar los datos de manera ética. José dice, el ejemplo que dan de la paleta de colores, lo prometo, jamás me lo había pasado por la mente. Sinceramente, cada día aprende uno. Sí, es muy importante esto de las paletas de colores es un tema que nos interesa demasiado, especialmente en datas que nos interesa mucho que el contraste de los colores en las visualizaciones de datos sean completamente abiertos para cualquier persona que necesite reconocer pues los distintos colores, porque cuando hablamos de gráficos y hablamos de visualizaciones de datos, uno de los temas más importantes es diferenciar colores. Entonces, cuando una persona no puede diferenciar colores, simplemente no puede entender una gráfica. Y este es un tema que es muy común para muchas personas y pues no es una pregunta tan recurrente. Otro tema importante en estos contrastes de color es por ejemplo, cuando ustedes hacen por ejemplo, una impresión en una hoja, en una impresora, a escala de grises, es muy difícil a veces diferenciar un gris de otro.
Eso es lo que le podría llegar a pasar a alguien con un problema de daltonismo, y pues hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, por ejemplo, necesitamos imprimir gráficas que están pues en blanco y negro, y pues no sabemos si en realidad va a quedar bien si la imprimimos pues a escala de grises. Entonces, bueno, a tenerlo en cuenta. Listo, estos ejemplos. Este es el primero, se llama Accenture Labs, que es una compañía que realizó una investigación con varios pensadores líderes en el trabajo con los datos o en la ética en el trabajo con datos, que ayudó a proporcionar ciertas pautas o para ejecutar la seguridad y para permitir que quienes trabajan o los profesionales con los datos puedan desarrollar pues ciertos mecanismos o ciertos controles éticos pues bastante sólidos en todas las cadenas, en toda la cadena del suministro de los datos. Esta es la cadena de suministro de datos de ellos, donde pues comienzan con el procesamiento y la recopilación de la información, luego pasan a la manipulación de los datos o el análisis de los datos, y luego pues terminan creando productos con esos datos. Digamos que esta empresa, aquí pues ustedes tienen disponible esta presentación para que puedan pues dar clic y ver qué tal ha trabajado una empresa privada como estas que trabaja con datos, que trabaja con seguridad profesional, y pues cómo han, digamos, resuelto estas nociones del trabajo en la ética con los datos. Microsoft también, pues esta empresa gigantesca creó un programa de inteligencia artificial responsable que, bueno, como ya sabemos, la inteligencia artificial es un mecanismo que permite tomar decisiones automatizadas para, en muchos casos, resolver problemas que en muchos casos resolvían pues, personas naturales, pero que necesitaban ser automatizados por medio de distintos mecanismos, como pues que con eso se incluye la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con el procesamiento de decisiones judiciales en un país. En muchos casos sabemos que este procesamiento de decisiones judiciales es hecho por personas, que determinan qué tan relevante puede llegar a ser un caso para los jueces, y que pues otros casos no son tan relevantes, y pues así se van distribuyendo cada uno de los casos. Esto se hace casi siempre de manera manual por parte de personas, pero están existiendo bastantes mecanismos de decisiones automatizadas mediante computadores que deciden, pues de acuerdo a los algoritmos y de acuerdo a cómo se programe este sistema, cuáles son las decisiones que deberían ser más importantes o no. Esto hace que, digamos, la decisión de una persona, pues ya no sea la decisión de una persona, sino de un algoritmo, de un sistema artificial que toma estas decisiones. Esto, digamos que tiene bastantes aspectos buenos, aspectos que permiten ayudar en la toma de decisiones públicas, pero también tiene demasiados problemas o retos o desafíos en temas de la decisión de las personas, o la decisión en cuanto a posibles riesgos a los derechos humanos de las personas, porque pues un sistema automatizado, como ya sabemos, puede llegar a excluir a ciertas personas o a excluir ciertos casos que pues
tienen que tener una, pues digamos, una regulación en términos de, pues, quiénes son los que deciden este tipo de sistemas. Entonces, pues en el caso de la inteligencia artificial responsable, pues pues es una tendencia que se ha impulsado a partir de criterios éticos que priorizan en realidad el uso de estos sistemas para las personas, para los derechos humanos de las personas, y es un programa que impulsa principios pues que tienen que ver con el trato justo a las personas, con funcionar de manera confiable y segura, con respetar la privacidad de las personas y además que sea comprensible, que se pueda entender por cualquier persona. Casi siempre estos sistemas de inteligencia artificial no pueden ser comprensibles por un ciudadano del común, pero pues la idea es que estos sistemas de inteligencia artificial lo sean completamente entendibles y pues puedan llegar a, cualquier ciudadano pueda llegar a entender por qué ciertos sistemas, por ejemplo, de detección de rostros, están llegando a discriminar a personas, por ejemplo, negras o a personas, por ejemplo, latinas, en el caso de países europeos o de países de Norteamérica, porque pues supuestamente son quienes o somos quienes más cometemos crímenes en sus países. Este es otro ejemplo, la empresa Co-op también creó esta plantilla para identificar posibles problemas éticos asociados con los datos. Estas plantillas, bueno, está disponible en este link, pero este tipo de plantillas son fundamentales en el trabajo en la ética con los datos. Si llenamos estas plantillas, tienen una serie de preguntas como las que les mostré anteriormente. Por ejemplo, ¿qué tipo de información se va a publicar en mi sitio web? Que es el tipo de preguntas que deberíamos hacernos cada vez que trabajamos con datos, cada vez que impulsamos un proyecto con datos y que pues aquí nos lo simplifica de una manera fácil y rápida. Listo. Quisiera mostrarles un último ejemplo que pues fue un proyecto de periodismo de datos, donde analizamos datos de contratos públicos en hospitales públicos de Colombia, donde lo que quisimos hacer fue determinar quiénes eran las mujeres que estaban siendo contratadas en los hospitales públicos y quiénes eran los hombres que estaban siendo contratados en estos hospitales. Y además, cuáles eran los ingresos que estaban obteniendo estos dos grupos poblacionales pues en determinados periodos de tiempo a partir de distintos contratos, pero especialmente en el sector de la salud, en el sector de los hospitales públicos del país. Lo que hicimos fue principalmente buscar en la tabla que contenía todos los nombres de los contratistas públicos, de las personas que habían tenido un contrato público, y a partir de allí, pues utilizamos una herramienta que está desarrollando DataSketch que completa información con sugerencias. Esto solamente es una sugerencia del género de las personas. Y así pudimos llegar a obtener un posible número de hombres y mujeres encontrados en la base de datos públicas. Entonces, de acuerdo a las preguntas anteriormente descritas, pues este proyecto nos llevó a una serie de cuestionamientos éticos bastante grandes. Entre ellos, pues bueno, el primero de ellos principalmente era cómo íbamos a determinar a partir del nombre de una serie de personas cuál era su género.
Sabemos y pues tenemos una conciencia completamente arraigada a que primero la identidad de género de una persona no está determinada por su nombre. Y la segunda es que entendemos que existen muchas más identidades de género que la del hombre y la de la mujer. Y pues esto no necesariamente pues encasilla el género de una persona a partir del nombre, pero queríamos saber, digamos que nuestro principio básico era saber pues quiénes eran los que ganaban más en un principio básico de contrataciones públicas del país. Entonces, digamos que haciendo esta salvedad grandísima que incluye pues estos dilemas éticos de la identidad de género en una base de datos pública, pues continuamos con nuestra lógica de quiénes en el sector público pueden tener mayores ingresos que otras personas. Pues las mujeres podrían tener, pues nuestro gran cuestionamiento, las mujeres y los hombres ganan lo mismo por hacer el mismo trabajo. La respuesta fue no. Bueno, aquí está la respuesta, pues por cada 10,000 pesos que gana un hombre, una mujer gana 6,100 pesos. Esta fue nuestra gran respuesta. José Ignacio dice, yo soy daltónico y todo el tiempo me pasa el problema entre verdes, cafés y rojos, o amarillos y verdes claros. Muchas gracias, José, por ese comentario. Sí, este es una cuestión bastante relevante y que nos interesa mucho abordar. Y que pues deberíamos tenerlo en cuenta en nuestros proyectos con datos. Nuestro siguiente dilema ético tenía que ver con tomar en cuenta quiénes estaban, pues quiénes estaban detrás de las historias con los datos. Entonces pues eran principalmente las personas que han vivido la realidad de la brecha salarial en hospitales públicos de Colombia, y pues tuvimos en cuenta algunos testimonios de personas que pues que han vivido la noción de que las mujeres ganan menos que los hombres, y además pues lo que hicimos fue utilizar información anonimizada de contratos públicos reales donde pues existían 2 contratos firmados el mismo día en el mismo lugar geográfico para un mismo cargo, pero la mujer gana menos que un hombre por ser profesional de enfermería en el país. Entonces, pues esto nos evidenció, digamos, no solamente que existe un espectro muy grande de una base de datos pública que tiene esta información ya consignada, sino que además existen casos muy específicos donde sí existe, donde se encuentra que hay un contrato o 2 contratos donde una mujer gana menos que un hombre. Aquí, pues esto también... Otro de los grandes enfoques en este problema o en este dilema ético de la brecha salarial de género era que pues al ser estos datos completamente públicos y descargados de una base de datos pública, igual teníamos ciertos reparos respecto, por ejemplo, al nombre de las personas, a cómo íbamos a anonimizar las personas que ya habían sido contratistas públicos. Pues la respuesta era bastante simple y era, pues estos datos son públicos, estos datos se encuentran disponibles en una plataforma para la disponibilización de la ciudadanía. Entonces, cuando un contratista público firma un contrato, pues en realidad firma también que este tipo de información pues pueda llegar a ser utilizada por ciudadanía o por sociedad civil o por otros entes públicos para su uso adecuado siempre.
Entonces, pues en este caso dijimos, bueno, nuestro fin para utilizar este tipo de información es saber cuál es la brecha salarial de género y pues por eso vamos a utilizar estos datos que son públicos. Digamos que la investigación además no estuvo enfocada únicamente en los datos de personas específicas, sino en los sueldos de estas personas y además pues en los tipos de cargos que estaban ejerciendo cada una de las personas. Pues aquí vemos esta gráfica, pues este fue uno de los grandes descubrimientos, como uno de los grandes conclusiones que tuvimos, y es que hay unos cargos donde existe mucha más brecha salarial que en otros. Por ejemplo, pues en estos de medicina general o medicina interna, donde bueno, no les expliqué muy bien, pero los puntos azules son los azules claros, son los salarios que recibe un hombre, y los círculos más oscuros son los salarios que recibe una mujer. Entonces, digamos que la brecha salarial entre un cargo y otro, pues varía. Y además existe constantemente. Vemos que solamente en el caso de, esto es conductor, las mujeres ganan más que los hombres. Pero la brecha salarial casi siempre es constante. Listo. Bueno, ya tenemos que ir cerrando esta sesión, pero pues les quisiera contar que existen varias formas de trabajar con los datos, y pues el trabajo con los datos abre muchas puertas. La primera es crear pactos o manifiestos éticos que pueden contener pues unos mínimos, ¿no? Indicar claramente cuál es el propósito de la recopilación de los datos. ¿Cómo se va a obtener el consentimiento de los datos que vamos a recopilar? ¿Cómo no compartir datos con terceros o con otras empresas o miembros donde no se cuente con el consentimiento del uso de estos datos? Y esto incluye, por ejemplo, el uso de metodologías, en este caso, en el caso de este proyecto de brecha salarial de género, fue fundamental hacer una gran metodología que incluyera por qué teníamos reparos en términos en términos de la identidad de género, por qué teníamos reparos en términos de la anonimización de los datos que se estaban utilizando para este proyecto, porque teníamos reparos, por ejemplo, en el uso de contratos específicos de personas que estábamos utilizando de datos datos abiertos, de datos públicos, pero pues que igual hacían parte de los datos personales de unas personas. Listo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la ética con los datos tiene que ver con el impacto en las actividades con los datos, donde la recolección y pues compartir la información puede poner en desventaja a muchos grupos sociales. Y pues esto es algo que no solamente concierne a las organizaciones, sino también a las personas que consumimos este tipo de información. Entonces siempre pues haciendo la veeduría de este tipo de casos, y además pues teniendo en cuenta las plantillas que como las que les mostré anteriormente, o haciendo test. Pues aquí les dejé un test para que ustedes puedan responder las preguntas con los datos que ustedes tengan constantemente, y pues es una herramienta muy válida. Hay muchísimas herramientas que pueden utilizar, plantillas que pueden utilizar pues para cada vez más hacerse cuestionamientos con los datos. Listo. Vamos a responder preguntas. ¿Cómo generamos confianza a la población LGBT para que se abran a facilitarnos datos? Gracias, Marisabel. Bueno, estas preguntas son muy difíciles porque en realidad, pues
digamos que el trabajo con comunidades que han sido históricamente marginalizadas es un dilema ético cuando no, pues no, las organizaciones sabemos que muchas veces no quieren disponibilizar información, pero es principalmente porque saben que su información ha sido utilizada muchas veces como pues para fines no, pues que no las benefician constantemente a ellas. Y pues generar confianza, creo que esas son preguntas que ustedes tienen más que nosotras, pues en DataSketch, porque nosotras solamente utilizamos los datos y tratamos de no discriminar a las personas con los datos, pero pues generar confianza ya es otro dilema en la recopilación de la información. ¿Cómo prevenimos a la población LGBTI sobre la importancia del consentimiento informado en el levantamiento de la información? Sí, esto es muy importante porque no solamente tiene que ver con la población LGBTI, sino con absolutamente todas las personas. Los consentimientos informados cuando levantamos información es algo que la ciudadanía tiene que conocer siempre. Y casi siempre lo que vemos, como han solucionado muchas organizaciones estos dilemas, es simplificando estos términos y condiciones que casi siempre son unas hojas larguísimas que nadie lee, pero que, por ejemplo, nosotras como organizaciones de sociedad civil podríamos hacer una reducción bastante grande de cuáles son los puntos más importantes de un consentimiento informado, cómo entender bien, por ejemplo, una sección de términos y condiciones, qué tipo de información deberíamos consignar en estos proyectos. Perdón, está sonando afuera música. Sí, suena, lo siento mucho. Pero sí, esto es muy importante. Las organizaciones de sociedad civil tenemos el deber o como una gran posibilidad de reducir estos términos y condiciones y estos consentimientos informados para que sea mucho más fácil de entender por cualquier persona, por cualquier población, por cualquier ciudadano o ciudadana. ¿Cómo promovemos en la población LGBTI el uso y cuidado de los datos, sobre todo cuando hablamos de defensores de derechos humanos? Sí, estos temas tienen que ver casi en todo momento con brindarles a estas poblaciones o a las comunidades o a organizaciones de sociedad civil que, por ejemplo, trabajan este tipo de datos de población LGBTI, de mujeres, de poblaciones discriminadas, cómo salvaguardar la seguridad no solamente de las personas, sino también en el uso de los datos, pues, que es un tema que daría para otro webinar. El uso consciente de los datos o la seguridad de cómo salvaguardar los datos. ¿Conocen formas virtuales de obtención de consentimiento informado? No sé, no sé si existan formas virtuales más allá de, por ejemplo, una carta de consentimiento informado, o, por ejemplo, una sección en un Google Form, pues en estas secciones de como las que les mostré anteriormente, que incluyen un párrafo de usted acepta que sus datos personales sean utilizados para tales fines, solo aceptar. Estas creo que son formas virtuales fáciles y rápidas de entender para una persona que
que tal vez no necesita leerse tanto, pues un gran documento de términos y condiciones, pero que pues puede llegar a ser mucho más fácil para las personas. No sé si respondí bien a estas preguntas, pero pues, son preguntas muy difíciles, la verdad. Y no somos tan expertas en estos temas de seguridad personal, sino pues en la ética en el trabajo con datos. Entonces, sí, si en realidad quisieran mayor información sobre temas de consentimiento informado o de seguridad personal de los datos personales, en ese caso pues les podríamos brindar como ciertas otras organizaciones que trabajan específicamente estos temas y pues allí podrán tener mayor información. Pero bueno, pues pudimos hacer lo que podíamos respecto a la ética en el trabajo con datos. Entonces, bueno, muchas gracias Marisabel y Ekaterina por esas preguntas y por esos comentarios. Listo, pues ya tenemos que dar fin a este webinar. Lo único, pues, que ya faltaría, que ya les comenté anteriormente, es pues hablarles un poco de las herramientas de Data Sketch. Entonces, listo, quienes se quieran quedar, pues seguimos.